está. Bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí de nuevo después de todo este intervalo durante el verano. Comenzamos hoy un nuevo ciclo, otoño-invierno, del seminario de investigación de esta facultad. Es el séptimo ciclo que vamos a iniciar y por tanto va a ser ya el cuarto curso académico en el que tenemos implantado este seminario de investigación para toda la facultad. Bien, la ponencia con la que comenzamos este ciclo va a ser una ponencia impartida por Luis Alberto Alonso, que pertenece, es profesor que pertenece al Departamento de Economía Aplicada 3, que es el departamento que ha propuesto al ponente, y bueno, pues agradecemos al departamento la propuesta. Luis Alberto Alonso, probablemente muchos de los que aquí no lo conocéis porque sois alumnos de doctorado, pero es un profesor con una larga trayectoria en esta facultad. Ha sido profesor de muchas generaciones de alumnos, algunos de los cuales estamos aquí, también director de tesis, y bueno, pues yo diría que destacaría de él, para aquellos que no lo conocéis, pues un profesor cuyo interés fundamental ha sido la macroeconomía, y la macroeconomía desde un punto de vista heterodoxo, como veis a lo largo de la exposición, y en los últimos años pues, ha publicado diversos trabajos, pues, a lo largo de los últimos años, pero a raíz de la crisis económica, de la crisis de la eurozona, pues su principal centro de atención investigadora ha sido precisamente las deficiencias, las disfuncionalidades que existen en la eurozona, abordándolo desde una perspectiva, pues digamos, keynesiana, careckiana, etc. Se trata de un artículo que está escrito con Vanessa Guzmán, aunque la exposición va a correr a cargo de Luis Alberto. Y bueno, pues quisiera dar también las gracias a Luis Alberto por su disponibilidad para estar aquí, pues hablando a los nuevos alumnos de doctorado. También aprovecho para dar la bienvenida a los nuevos alumnos, los que se han incorporado este año, y hay aquí algunos alumnos de primero. Y antes de dar la palabra a Luis Alberto, pues quisiera también decir que después de él será Miguel García, que está aquí presente, en la primera fila, el alumno de Discasa, después de que acabe la intervención, y por tanto, después de la intervención daremos paso a Discasa, a Miguel, y después ya abriremos un turno de preguntas. Antes de empezar, también quisiera pedir que, bueno, si hay alguna pregunta, no sé que sea una pregunta muy concreta, específica sobre algún paso o alguna cuestión muy concreta, pues que hay las preguntas para el final, de modo que podamos tener la presentación lo más fluida posible, puesto que a veces hay alumnos que también vienen de másteres y comienzan clases sobre las 4, de forma que hoy tengan esa exposición. Bueno, pues para mí también hay que decir que para mí es de especial alegría que Alberto esté aquí hoy. Además de haber sido alumno suyo, fue mi director de tesis y bueno, pues para mí es una gran alegría estar aquí y que haya pasado por este seminario antes de que se jubile, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Alberto. No, sí, gracias. Buenas tardes. Gracias a la Facultad de Económicas por organizar este tipo de eventos y gracias a vosotros por asistir. Ambas circunstancias pues crean un foro donde uno puede contar sus ideas esperando recibir objeciones mías. Las objeciones es la buena moneda en que espero ser pagado. Siendo un poquito más sincero, diría que espero que en el artículo que os hemos pasado encontréis pequeños errores o errores subsanables, pero por favor que no haya un error de inconsistencia que haga que el papel se vaya a la papelera. La investigación es algo arriesgado, pero no sabemos que corremos este riesgo, pero ojalá no suceda. Bien, entonces voy a empezar a ajustarme este esquema y estamos en la introducción. El propósito de este trabajo es crear un modelo que nos permita determinar el comportamiento dinámico de una unión monetaria formada por dos países. Los vamos a llamar Alemania y España. Estos dos países han renunciado a sus monedas particulares y han instaurado una moneda que es el euro y un banco central que tiene como objetivo alcanzar una inflación media de la Unión del 2%. Los países comercian entre sí
y comercian ambos con el resto del mundo. Y bueno, el resto del mundo suponemos que hay una única moneda, que es el dólar. El régimen de tipos de cambio con el resto del mundo es un régimen de tipos de cambio fluctuantes. Entonces hay un tipo de cambio euro-dólar que fluctúa. El problema que se plantea en este modelo es que los países tienen diferencias del lado de la demanda y diferencias del lado de la oferta. Diferencias en la situación inicial. Esas diferencias, bueno, pues dan lugar a que un país tenga una demanda agregada más fuerte, España, y otro que tenga una demanda agregada más débil. Y nosotros las vamos a medir con los tipos de interés naturales de los dos países. Es decir, que suponemos que el país que tiene una demanda fuerte, España, tiene un tipo de interés natural elevado, y el país que tiene la demanda débil tiene un tipo de interés natural bajo. Las diferencias por el lado de la oferta, pues, consisten en distintas tensiones inflacionarias. Y las tensiones inflacionarias las medimos por las diferencias entre las tasas de crecimiento de los salarios monetarios y la tasa de crecimiento de la productividad en ambos países. Pues, en principio supondremos que el país que tiene una menor tensión inflacionaria es Alemania, y el país que tiene una tensión inflacionaria más elevada es la periferia, si queréis, España. Asimetría. Bueno, es un concepto fundamental en el modelo que hemos formulado. A lo largo de la trayectoria dinámica de la Unión aparecen déficits y superávits. Déficits de un país respecto a otro, de un bloque respecto a otro, y de cada uno de los dos respecto al mundo. Y actualmente pues, el país hacedor, Alemania, tiene superávits y acumula deuda, acumula activos, y el país deudor, España, pues incurre en déficit y acumula deuda. Entonces, el problema es qué efecto produce. ¿Qué efecto producen los activos que acumula Alemania sobre su demanda agregada y qué efecto produce la deuda que acumula España sobre la suya? Entonces, suponemos que los activos pues mejoran la calidad de los balances contables de los agentes económicos de Alemania y estimulan su demanda. Las deudas se sitúan en el pasivo de los balances de los agentes económicos de España, reducen su demanda, empeoran estos balances y reducen su demanda. Bien, entonces hay asimetría cuando el efecto expansivo del aumento de activos en Alemania es menor que el efecto contractivo de la acumulación de deudas en España. Cuando esto sucede, naturalmente la Unión como un todo incurre en una deriva contractiva, es decir, en una especie de insuficiencia general de demanda agregada que el Banco Central tiene que corregir. Porque, naturalmente, si la demanda agregada es débil, la inflación se reduce por debajo del 2%. Entonces, el Banco Central la corrige reduciendo el tipo de interés. Relaciones cantidad y relaciones precio. Bueno, en este modelo, el saldo exterior de los dos países y los saldos exteriores de cada uno de los dos respecto al mundo, pues dependen de dos factores, de la demanda y la producción de los países y de su relación de precios. Entonces, cuando lo que influye sobre el saldo exterior de los países es la relación de precios y la competitividad de precios, entonces son las tasas de inflación lo que cuentan y hablamos de relaciones precio. Cuando lo que influye en el saldo exterior es la renta que determina las importaciones, entonces hablamos de relaciones cantidad. Entonces, en el modelo aparecen de forma simultánea las relaciones cantidad y las relaciones precio. Es decir, tanto las diferentes rentas como las distintas competitividades precio determinan los saldos de los países cada uno respecto al otro y respecto al resto del mundo. Ahora bien, nos interesa diferenciar las relaciones cantidad de las relaciones precio porque en función de que predominen unas u otras, los resultados del modelo van a ser distintos. Metodología. Bueno, el modelo que hemos formulado no es soluble analíticamente, por lo menos nosotros no hemos podido resolverlo. Y entonces, para obtener resultados, para que el modelo nos diga algo, hay que simularlo. Entonces, digamos que los resultados del modelo total se obtienen mediante ejercicios de simulación. Pero la simulación tiene un problema, y es lo que se llama la opacidad del modelo. No sabemos por qué pasa lo que pasa.
Es decir, es difícil encontrar las interrelaciones causales en el modelo de simulación entero. Entonces, para facilitar la comprensión del modelo, hemos hecho dos submodelos. Un submodelo precios y un submodelo cantidades. En el submodelo precios solamente existen las relaciones precio y en el submodelo cantidades solamente existen las relaciones cantidad. Naturalmente, estos dos submodelos son modelos parciales, modelos particulares del modelo general y nos ayudan a comprender lo que pasa en la economía que describimos que incluye los dos, pero los resultados definitivos se obtienen por simulación. Bien, la bibliografía pues no la voy a comentar y la síntesis del trabajo, lo que voy a pretender es dar una idea resumida en poco tiempo de cuál es la problemática y el contenido del artículo. Si los dos países, los dos bloques que constituyen la Unión, tuviesen las mismas intensidades de demanda agregada y las mismas tensiones inflacionarias del lado de la oferta, entonces no habría ningún problema. Cuando la tensión inflacionaria fuese excesiva, cuando la inflación fuese superior al 2%, entonces el Banco Central elevaría el tipo de interés, frenaría la economía de la Unión y frenaría pues, las economías de los dos bloques de una forma adecuada. ¿Bien? El tipo de cambio, cuando hubiese una inflación más alta que la del resto del mundo, pues reaccionaría depreciándose para corregir el déficit que se produciría. Entonces, digamos que la regulación total de la Unión y la regulación de cada uno de los dos países, particularmente, pues serían regulaciones adecuadas. Ahora bien, ¿qué sucede si las intensidades de demanda agregada entre los dos países son distintas? O si las presiones inflacionarias por el lado de la oferta son distintas. Entonces lo que sucede es que el tipo de interés que el Banco Central marca regula la tasa de inflación media de la Unión como un todo, pero es inadecuado para cada uno de los dos bloques en particular. Es decir, es demasiado alto para Alemania y es demasiado bajo para España. Y el tipo de cambio, pues, tiene un comportamiento parecido. Si los dos países tienen distintas tasas de inflación, el tipo de cambio será un tipo de cambio demasiado apreciado para Alemania, que tendrá un superávit, y demasiado bajo para España, que tendrá un déficit. El tipo de cambio no se moverá porque, naturalmente, el superávit de Alemania y el déficit de España se compensan. Entonces, digamos que el punto de partida es un punto de partida bastante radical. En una unión monetaria, basta con que haya discrepancias entre las tensiones de demanda de los dos bloques o entre las tensiones de oferta para que los dos precios fundamentales a nivel macroeconómico, que son el tipo de interés y el tipo de cambio, no regulen de forma satisfactoria las economías de estos dos bloques. Es decir, hay un fallo fundamental en la capacidad de regulación del tipo de interés y el tipo de cambio en estas economías. El tipo de interés, bueno, si es demasiado alto para Alemania, dará lugar a una excesiva contracción de su economía, a una tasa de inflación baja, a unas importaciones reducidas y, por tanto, dará lugar a superávites. Si el tipo de interés es demasiado bajo para España, entonces se producirá un sobreestímulo de la economía española, quiero decir, de la periferia. Tendrá una tasa de inflación alta, tendrá importaciones cuantiosas y el país incurrirá en un déficit. Entonces, en principio, digamos que este mecanismo de los superávit déficits corregiría esa incapacidad de regulación que tiene el tipo de interés y el tipo de cambio. Efectivamente, Alemania, que es un país penalizado por un tipo de interés demasiado alto, gracias al superávit lograría alcanzar su renta potencial. Y España, que es un país sobreestimulado, gracias al déficit lograría frenar su economía. Entonces, en principio, parece que este mecanismo de superávit déficit complementa o sustituye a esta regulación que el tipo de interés y el tipo de cambio no logran realizar. Pero el problema está en que los superávit déficits, año tras año, se acumulan en forma de activos y en forma de deuda. Es decir, que, obviamente, pues Alemania, que obtiene superávit, verá crecer año tras año la cuantía de sus activos. Y España, que tiene déficit, pues
verá crecer año tras año la cuantía de su deuda. Entonces nos planteamos el problema de la asimetría. ¿Qué sucede si, aunque Alemania acumula activos, su demanda agregada no crece? Y si España, por acumular deuda, experimenta una contracción. Bueno, lo que sucede es que hay una deriva contractiva de la Unión como un todo. Hay una tendencia a que la demanda agregada sea demasiado débil. Bien, pero tenemos el Banco Central. Si la demanda agregada es demasiado débil, la inflación se hace inferior al 2%. Entonces el Banco Central actúa bajando el tipo de interés. Ahora bien, la pregunta es, ¿pero el tipo de interés puede bajar sin límite? Bueno, pues en este artículo se supone que el tipo de interés tiene un mínimo. El tipo de interés mínimo es cuando el tipo de interés nominal es 0% y la inflación esperada es el 2%, que es la inflación objetivo del Banco Central. Entonces, si la contracción hace que el tipo de interés del Banco Central desciende hasta el tipo de interés mínimo y la deuda no se ha estabilizado, entonces lo que sucede es que la economía cae en la trampa de la liquidez. Y caer en la trampa de la liquidez significa que los dos bloques no alcanzan sus rentas potenciales. Las tasas de inflación no son el 2%, sino inferiores. Digamos que se produce una recesión generalizada en la unión monetaria. Bien, entonces, claro, el problema es saber cuándo se producirá esto, y para eso tenemos que saber cuándo la deuda exterior dejará de crecer. Cuándo la deuda exterior de los países de la periferia o de España deja de crecer. La primera respuesta podría ser, hombre, deja de crecer cuando los países de la periferia dejan de tener déficit. Es decir, cuando su saldo exterior, su saldo comercial se equilibra. Pero cuando el saldo comercial se equilibra, la deuda sigue creciendo como consecuencia de los intereses que se van acumulando. Entonces hace falta una condición más exigente. Hace falta que los países periféricos de España logren un superávit comercial con el que puedan pagar los intereses. Cuando el superávit comercial con el que pueden pagar los intereses se alcanza, la deuda deja de crecer y entonces se alcanza el estado estacionario. Es decir, al estado de equilibrio nosotros lo hemos llamado estado estacionario. Bien, entonces voy a pasar a describir las ecuaciones del modelo. Son unas ecuaciones bastante convencionales y, bueno, pues la complicación surge de que son para dos países y que incluyen tanto equilibrio externo, el equilibrio intraunión entre España y Alemania, como el equilibrio extraunión, que es el equilibrio de los dos países con el resto del mundo. Entonces, perdón, esto así. Esta primera ecuación es la ecuación que determina la tasa de inflación en España. Y la tasa de inflación pues tiene una serie de componentes, una serie de variables determinantes. AS menos TS son las presiones del lado de la oferta. AS son los crecimientos salariales por periodo. Y TS es el crecimiento de la productividad. Entonces, si la diferencia es positiva, pues hay presión inflacionaria. El paréntesis recoge la brecha de producción relativa. Es decir, la diferencia entre la renta y la renta potencial dividido por la renta potencial. El siguiente sumando me recoge la inflación de Alemania, es decir, que si los dos países están interconectados, en la inflación de España, pues debe influir a través de las importaciones la inflación de Alemania. Y finalmente, el último sumando, pues me sirve para que cuando no hay tensiones del lado de la oferta y no hay brecha de producción, la brecha de producción es nula, la tasa de inflación de España será el 2%. Es decir, las ecuaciones están puestas de tal forma que, bueno, lo que hace que la inflación supere al 2% es o brecha de producción positiva o tensiones inflacionarias del lado de la oferta. La tasa de inflación de Alemania pues, es exactamente igual. La segunda ecuación me determina el saldo intraunión. El saldo intraunión es el saldo que existe, la diferencia entre exportaciones e importaciones de Alemania. Es decir, saldo positivo de Alemania. Y entonces, bueno, pues el saldo positivo de Alemania depende positivamente, porque está en el numerador, de la renta de España. Positivamente del nivel de precios en España. J1 y J2 son dos elasticidades. Y
Bueno, como ahí aparece un logaritmo neperiano, y el logaritmo neperiano de 1 es 0 cuando los dos paréntesis sean 1, y cuando las rentas estén iguales y los niveles de precios estén iguales, el saldo entre España y Alemania será un saldo nulo, es decir, habrá equilibrio de la balanza por cuenta corriente. Bueno, el saldo extraunión pues tiene las mismas características, pero ahora en la relación de precios incluimos el tipo de cambio. Este tipo de cambio, el sub T, es el número de euros que vale un dólar. Entonces, pues, claro, en la relación de precios, pues hay que considerar el tipo de cambio para medirlo todo en la misma moneda. La deuda externa, bueno, esta ecuación me determina la evolución de la deuda externa. La deuda externa del periodo T es la deuda externa de T-1 por 1 más el tipo de interés real que devenga la deuda. Y XT es el déficit corriente total de los países de la periferia, es decir, de España. Entonces, bueno, pues la dinámica de esta ecuación determina cómo va a evolucionar en el tiempo la deuda. El output, bueno, se formula de una forma muy sencilla. Yo diría que son dos curvas IS, o dos ecuaciones IS. La renta de España, por ejemplo, pues viene determinada por un gasto autónomo. Depende negativamente del tipo de interés. Y aparece sumando el superávit español y restando el superávit alemán, que es déficit de España. Entonces, lo que tiene, digamos, de nuevo es que aparece el valor de la deuda restando, multiplicado por un coeficiente que es épsilon. Entonces, esto significa que cuando la deuda crece, pues ejerce un efecto contractivo sobre la demanda y sobre la renta de equilibrio. Y en Alemania, pues tenemos una ecuación igual, pero con una diferencia, y es que para la demanda y la renta de Alemania, la deuda ejerce un efecto estimulante que se mide por epsilon super G. Entonces, ¿qué es la simetría? Pues la asimetría. La simetría consiste en que este E super S, que nos mide el drenaje de demanda de la deuda para España, es superior hasta este E super G, que nos evalúa el estímulo de la deuda para Alemania. Entonces, claro, a medida que la deuda crece, pues obviamente la renta de Alemania crece poco y la renta de España se reduce mucho. Y así se explica la deriva contractiva. Bien. La siguiente ecuación es la definición de tipo de interés natural. El tipo de interés natural es el que nos lleva a la renta potencial cuando no hay deuda y cuando el saldo exterior es nulo. Entonces, claro, el tipo de interés natural de España, por ejemplo, pues será tanto más alto cuanto mayor sea el gasto autónomo de España, A super S. Y el tipo de interés de Alemania, pues será cuanto más elevado, cuanto más elevado sea el gasto autónomo de Alemania. Lo que suponemos es que el gasto autónomo de España y su tipo de interés natural es mayor que el gasto autónomo de Alemania y, por tanto, su tipo de interés natural. En otras palabras, estamos suponiendo que la demanda interna de Alemania, del país acreedor, es débil. Bien, el tipo de interés lo determina el Banco Central y esta es la ecuación que regula el comportamiento del Banco Central. El comportamiento del Banco Central es elevar el tipo de interés si la inflación media de la Unión supera a la inflación objetiva. Y esta inflación objetivo es el 2%. Es decir, si la inflación es excesiva, pues se sube el tipo de interés y si es demasiado baja, se reduce. Pero, claro, esto siempre que el tipo de interés sea superior al mínimo. Cuando el tipo de interés es igual al mínimo, pues obviamente el que rige es el tipo de interés mínimo. Es decir, que hay trampa de liquidez porque hay un umbral por debajo del cual el tipo de interés real no puede bajar. Y ese umbral lo determina el tipo de interés nominal cero y la expectativa de inflación, que está anclada en el objetivo del Banco Central. Es decir, hemos supuesto que la credibilidad del Banco Central es total y que pase lo que pase, los agentes económicos esperan que la inflación va a ser del 2%. Este supuesto podría parecer débil quizás. Bien, el tipo de cambio, pues, es la diferencia entre la tasa de inflación media
de la Unión, que no se ve muy bien, y la tasa de inflación del resto del mundo. Es decir, que si la inflación en la Unión como un todo es 1 o 2 puntos, o 1 o un 2%, más alta que la inflación del resto del mundo, pues entonces el tipo de cambio se depreciará para que se cumpla la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Que la relación de precios entre la Unión Monetaria y el resto del mundo sea igual a 1. Bueno, esto es el modelo tal y como aparece en la tabla de Excel que hemos utilizado para simular. Y es el mismo modelo, una complicación más, que el que he explicado. Por tanto, pasamos. Resultados. Bueno, claro, los resultados que se obtienen por resolución analítica son resultados para cada uno de los dos submodelos. Resultados para el submodelo cantidades y resultados para el submodelo precios. Entonces, estos serían los resultados para el submodelo cantidades. En dos casos, cuando la economía no cae en la trampa de la liquidez y cuando cae. Cuando la economía no cae en la trampa de la liquidez, pues el comportamiento del modelo cantidades viene determinado por tres ecuaciones. Una que determina el tipo de interés del Banco Central, que depende negativamente de la deuda. Quiere decirse que cuando la deuda de la economía deudora de España está creciendo, el Banco Central tiene que bajar su tipo de interés para contrarrestar el efecto contractivo de esa deuda. Aquí obtenemos una ecuación en diferencias no lineal en la que R es el cociente de las rentas entre los dos bloques. Es decir, es el cociente de dividir la renta de España entre la renta de Alemania. Y, claro, pues esta relación se obtiene dividiendo la ecuación que determina el output para España y la ecuación que determina el output para Alemania. Pero, digamos que lo molesto es que en el numerador y en el denominador aparece la relación entre las rentas en T-1, pero aparece como logaritmo de la relación. Porque el logaritmo de la relación es lo que determina el déficit por cuenta corriente de ambos países. Entonces, resolver esta ecuación en diferencias, pues, no es posible y lo único que hemos hecho es representarla gráficamente para ver cómo se comporta. Finalmente, bueno, pues, la deuda, pues es la ecuación de la deuda que hemos visto antes, pero ahora el déficit de España, pues, depende del logaritmo neperiano de la renta en el periodo anterior. Es decir, si la renta de España en el periodo anterior ha sido superior a la renta de Alemania, obviamente habrá un déficit, y ese déficit alimenta el crecimiento de la deuda. Bien, aquí se obtienen los valores de equilibrio de las variables, aquí se obtienen, bueno, pues, significados distintos para ecuaciones distintas para cuando hay trampa de liquidez, y pasamos a la diapositiva siguiente, que simplemente es la representación gráfica de esa ecuación en diferencias no lineal, que, bueno, pues tiene una forma de tela de araña, es decir, que nos dice que la aproximación al equilibrio es una aproximación oscilatoria. Y, bueno, la modelización del modelo cantidades, pues empezamos a hacerla porque encontramos que nos aparecían en las gráficas unos dientes de sierra. Y los dientes de sierra, pues, digamos que, hombre, resultaban como poco atractivos y además no nos explicábamos por qué sucedía. Y entonces Vanessa se dio cuenta que los dientes de sierra aparecían cuando introducíamos las reacciones cantidad. Entonces los dientes de sierra se deben a las oscilaciones que en el mecanismo de cantidades producen cuando la renta se dirige al punto de equilibrio. Y bueno, esto es una especie, ¿cómo decirlo?, de tela de araña que gotea cuando incluimos la ecuación de la deuda. Es decir, que el sistema de ecuaciones del modelo cantidades es la ecuación en diferencias no lineal y la ecuación de la deuda. Entonces, pues, este sistema, esta gráfica, me diría o describiría cómo se comporta la relación entre las dos rentas. Bien, aquí tenemos el submodelo precios, y el submodelo precios sí hemos podido resolverlo de una forma bastante satisfactoria, simplemente con una ecuación en diferencias de segundo orden. Y, bueno, pues obtenemos los valores de equilibrio y las condiciones de estabilidad.
Y, por ejemplo, en los valores de equilibrio obtenemos la deuda de equilibrio. Y la deuda de equilibrio, es decir, la deuda que se habrá producido cuando se alcance el estado estacionario, ¿de qué dependerá? Bueno, pues dependerá de las diferencias entre los tipos de interés naturales de los dos países. Es la diferencia entre los países del lado de la demanda, evaluada por los tipos de interés naturales, lo que incrementa el valor de la deuda de equilibrio. Y aquí tenemos las diferencias entre las tensiones inflacionarias de los dos países. Entonces cuanto más distintos son los países en estos parámetros que estamos utilizando, mayor será la deuda de equilibrio en el estado estacionario. Naturalmente, también depende positivamente la deuda del tipo de interés. El valor de la deuda de equilibrio depende del tipo de interés real que la deuda de 20. Bueno, pues esto sería el tipo de interés de equilibrio. Es decir, el tipo de interés que establece el Banco Central cuando la deuda se ha estabilizado. Y ese tipo de interés de equilibrio, pues, como vemos, depende negativamente de la deuda. Cuanto mayor es la deuda, menor tiene que ser el tipo de interés que en equilibrio establezca el Banco Central para compensar el efecto contractivo de la deuda. Efecto contractivo que se produce solo si el epsilon super S es mayor que el epsilon super G. Bien, estas son las condiciones necesarias y suficientes de estabilidad del equilibrio. Y no las voy a comentar. Y esta fórmula tan larga y tan aparentemente complicada es la que me determina si el tipo de interés de equilibrio es menor o mayor que el mínimo. Cuando el tipo de interés que se alcanza, o que se debería alcanzar, cuando la deuda se estabiliza, es menor que el tipo de interés mínimo, y cuando el tipo de interés determinado por toda esta fórmula es menor que el mínimo, entonces la economía cae en la trampa de la liquidez. Y podríamos decir que en este caso la unión monetaria resulta inviable, o por lo menos resulta como pues insatisfactoria. Entonces, en el artículo que publicamos de Metroeconómica, pues esta fórmula nos aparecía como mucho más bonita y más reducida, porque no introducíamos perturbaciones del lado de la oferta y no introducíamos épsilos diferentes. Pero, bueno, digamos que cuando esta fórmula nos da un valor menor que el menos 2%, entonces la economía caerá en la trampa de la liquidez. Bien, pasamos a la discusión. Y la discusión la voy a hacer enunciando y razonando 10 proposiciones. Es decir, que es como si hubiésemos agrupado los resultados del modelo en 10 proposiciones. La primera es el tipo de interés común para los dos países y el tipo de cambio no sirven para llevar a cada uno de los países a su renta potencial. Bien, ¿por qué? Bueno, pues ya lo hemos comentado antes, pero vamos a verlo ahora. Aquí estamos en una situación simplificada en la que no hay diferencias del lado de la oferta. Hay perfecta simetría, pero los tipos de interés naturales difieren. El tipo de interés natural de Alemania es más bajo, es decir, que su demanda es más débil. El tipo de interés de España es más alto, su demanda más fuerte. Entonces, bueno, parten los dos países cuando se constituye la Unión de una renta potencial de 100. Inmediatamente, como el tipo de interés del Banco Central es demasiado bajo para España, la renta se dispara hacia arriba. Y como el tipo de interés es demasiado alto para Alemania, bueno, pues la inflación de Alemania se dispara hacia abajo. Y entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central? Pues, naturalmente, el Banco Central no puede hacer nada porque la media de las dos tasas de inflación es el 2%. Y entonces vemos que el tipo de interés, que es esta línea verde, se mantiene absolutamente constante sin poder reaccionar ante lo que está pasando en la economía. Y el tipo de cambio, que inicialmente es un tipo de cambio de 1, pues también se mantiene completamente, digamos, impasible ante lo que está sucediendo en la economía.
es como si una parte del enfermo tuviese fiebre y la otra tuviese una temperatura demasiado baja. Pues digamos que la medicina, que sería el tipo de interés, y el tipo de cambio, pues no podrían actuar. Y entonces, al final, ¿qué sucede? Hombre, al final sucede que la deuda de equilibrio es de 20 sobre 100, un 20%, y el tipo de cambio de equilibrio es un superávit para España de aproximadamente el 1%. Es decir, el tipo de interés y el tipo de cambio no han sido capaces de evitar que esta economía evolucione hacia una deuda de equilibrio y hacia un déficit, hacia un superávit por parte del país deudor. La segunda proposición es el principio de posición relativa. Y lo que intentamos responder con esta proposición es ¿qué determina el que un país se constituya en país acreedor o en país deudor? Es decir, ¿por qué Alemania es el país acreedor y España el país deudor? Entonces la respuesta es, hombre, depende de estos valores importantes, iniciales, de la intensidad de la demanda y de las presiones de oferta. Si Alemania tiene, pues esto, menos demanda agregada, menos tensiones de oferta, pues entonces el tipo de interés le resulta demasiado alto. Digamos que el freno que supone el tipo de interés le resulta demasiado alto y entonces la economía se contrae, la tasa de inflación se rebaja, las importaciones se reducen y empieza a tener superávit. Entonces, en ese momento que empieza a tener superávit, obviamente tiene una posición acreedora. Y España, pues, estará en una situación contraria. Si resulta que el tipo de interés le resulta demasiado bajo, si resulta que la economía está sobreestimulada, entonces la tasa de inflación superará el 2%, perderá competitividad respecto a Alemania y las importaciones serán altas, entonces está en situación de déficit. Entonces, España estará acumulando deuda y Alemania estará acumulando activos. Esta es la idea. Pero, claro, ¿por qué decimos principio de posición relativa? Pues porque no son los valores de los parámetros de cada uno de los países los que determinan que se convierta en país acreedor o deudor, sino su comparación con el otro país. Es decir, que si Alemania estuviese asociado con un país que tuviese menor tensión inflacionaria y menor demanda que ella, entonces habría sido Alemania el país deudor y este otro país el país acreedor. No sé si conocéis la frase de Samuelson, que cuando hablaba con economistas europeos de crear una unión monetaria, Samuelson les dijo: tengan cuidado, ustedes se van a meter en la cama como un gorila. Y entonces el gorila es naturalmente Alemania. Pero digamos que nos podemos imaginar una situación, sí, el gorila es Alemania, no tiene nada de negativo, es la fuerza. No tiene nada de negativo. Y sí podría haber sucedido que Alemania, siendo el gorila, se hubiese metido en la cama como un elefante. Pero es cuestión de valores relativos de estos parámetros. Bien, la simetría es condición necesaria para que la unión monetaria caiga en la trampa de la liquidez. Hombre, es una proposición fácil de entender. Si lo que crece la demanda agregada en el país acreedor por acumular activos es lo mismo que lo que se reduce la demanda agregada en el país deudor por acumular deudas, entonces no hay deriva contractiva. El Banco Central no tiene que bajar continuamente el tipo de interés para, digamos, reconstituir la demanda de la Unión. Entonces, la economía no caería en la trampa de la liquidez. Ahora bien, la pregunta es, ¿y por qué vamos a suponer que hay asimetría? Sí, hay implícitamente dentro del trabajo la idea de que la asimetría es una situación de hecho. Entonces, fijaos que una idea es, cuando un país acumula activos, bueno, pues los agentes económicos situarán los activos en el activo de su balance. Y cuando un país acumula deuda, situará la deuda en los pasivos de sus balances. Entonces, la riqueza neta de un país crecerá y la del otro decrecerá.
Pero la pregunta es, ¿qué país se sentirá más apremiado a reaccionar ante la evolución de su balance? No hay ningún límite al crecimiento del valor neto de los balances del país acreedor, pero sí lo hay, el que para el país deudor sí su riqueza neta se reduce a cero. Por tanto, me parece plausible que sea mayor la reducción de la demanda del país deudor cuando acumula deudas que el aumento de la demanda del país acreedor cuando acumula activos. Entonces, pero en cualquier caso el modelo pues es válido, digamos, es un modelo general y por tanto pues puede, digamos, decirnos qué pasaría también cuando los dos épsilos son iguales. Así que puede haber asimetría o asimetría y el modelo nos dirá cómo se comporta la economía en cada caso. Bien. La siguiente es que la condición suficiente para que la unión monetaria caiga en la trampa de la liquidez es que el tipo de interés de equilibrio sea inferior al tipo de interés mínimo. Si hay un tipo de interés mínimo, entonces el Banco Central no podrá fijar tipos de interés más bajos que el mínimo. Es decir, el Banco Central de la Unión que estamos modelizando, no podrá lograr que el tipo de interés real sea más bajo que el menos 2%. ¿Bien? Entonces, imaginemos que haría falta un tipo de interés más bajo para que la deuda se equilibre. Si esto es así, pues cuando se alcanza el tipo de interés mínimo, pues la deuda seguirá creciendo y la demanda legal se seguirá contrayendo. Y entonces el Banco Central ya no podrá contrarrestar esa reducción de la demanda agregada. Y por tanto, la economía caerá en la trampa de la liquidez. ¿Y qué significa que la economía cae en la trampa de la liquidez? Pues bueno, lo podemos ver aquí. Aquí se ve que el tipo de interés desciende, pero en cuanto alcanza el menos 2% ya no puede descender más. Y aquí vemos que las inflaciones de los dos países ya no son del 2%, sino que son menores del 2%. Y podrían ser tasas de inflación negativas, es decir, de inflación. Y aquí vemos que como la inflación de la Unión se ha hecho menor que el 2%, pues está empezando a resultar demasiado competitiva respecto al resto del mundo y entonces el tipo de cambio se aprecia. El tipo de cambio, que tenemos aquí en verde, se aprecia. Bien. El teorema del país parásito. Y esto, bueno, yo creo que lo primero es que voy a enunciar el teorema de una forma así más o menos rigurosa y después voy a intentar hacerlo comprender. El teorema dice que el país parásito es un país acreedor. Es un país que cuando sus activos aumentan no incrementa su demanda agregada. ¿Sí? El épsilon super G sería cero. Por tanto, hay una asimetría total. La tercera condición es que el tipo de interés de la deuda sea positivo. Y la cuarta condición, y la más importante, es que el país, para alcanzar su renta potencial, necesita un superávit por cuenta corriente, aunque el tipo de interés sea el mínimo. Repito, es decir, que es un país cuya demanda agregada es tan débil que aunque el Banco Central actúe de la forma más expansiva posible, necesita un superávit para alcanzar su renta potencial. Bien, entonces, el teorema lo que dice es, cuando un país cumple estas condiciones, lo llamamos país parásito. Y lo llamamos país parásito por la extremada dependencia de la demanda extranjera para alcanzar su renta potencial. Si necesita un superávit, necesita que los países extranjeros absorban su excedente de producción. Bien, entonces, cuando una unión monetaria se constituye y uno de los dos países es un país parásito, entonces la unión cae ineludiblemente en la trampa de la liquidez cualesquiera que sean las características del otro país. Bien, naturalmente, digamos que en el modelo el país parásito es Alemania y en la realidad pues es posible que también. Es decir, que hay ciertas razones para pensar que, o para poder calificar como país parásito Alemania. Esto, la realidad del modelo difiere. Bien, entonces, ¿por qué? ¿Se puede entender fácilmente por qué se produce esto? Pues sí, yo creo que se puede entender fácilmente. Fijaos que si un país necesita
tener un superávit para alcanzar su renta potencial y para que la deuda se estabilice, hemos dicho que el otro país tiene que tener un superávit para pagar los intereses, como el superávit de un país implica el déficit del otro, pues resulta que las dos condiciones no se pueden cumplir a la vez. Entonces, el país que necesita el superávit no lo alcanzará y caerá en la trampa de la liquidez. Voy a explicarlo de una forma un poco más dinámica. Imaginad que la deuda está creciendo, la deuda externa. Se está reduciendo la demanda agregada del país deudor, España. El país está empezando a ser más competitivo y el déficit inicial está empezando a reducirse hasta hacerse superar. Entonces, la pregunta que nos planteamos es, hombre, cuando el país endeudado empieza a obtener superávit, el país acreedor tendrá que obtener déficits. Y con déficits podrá el país acreedor alcanzar su renta potencial. Y entonces diríamos, hombre, si a medida que han crecido los activos, su demanda agregada interna se ha elevado, quizás sí, pero hemos dicho que no se va a elevar su demanda interna. Si el Banco Central estimula el tipo de interés y contrarresta el efecto contractivo del déficit, a lo mejor sí, pero hemos dicho que el país necesita un superávit aunque el tipo de interés del Banco Central sea el mínimo. Por tanto, quiere decir que está abocado, ineludiblemente, a caer en la trampa de la liquidez. Bien, entonces, ¿qué aproximación del modelo a la realidad tenemos aquí? Bueno, Alemania tiene ahora un superávit total del 7,5%. Y Alemania está disfrutando del tipo de interés mínimo del Banco Central. Y Alemania está en su renta potencial. La pregunta es, ¿qué sucedería si el superávit alemán se redujese? Digamos que tiene suficiente magnitud el superávit como para que podamos esperar una contracción muy fuerte de la economía alemana. Es decir, lo que aquí llamamos caída en la trampa de la liquidez. Sí. Entonces, fue muy deprisa. Bien, inversión de la posición inicial. Digamos que en la dinámica de esta unión monetaria hay un comportamiento curioso, y es que el país que empieza a tener superávits, tanto extraunión como intraunión, este sería el superávit intraunión y este sería el superávit extraunión, son los dos superávits de Alemania, y este sería el déficit de España, pues acaba teniendo la situación contraria. Acaba teniendo un déficit Alemania y un superávit España. ¿Y por qué? Hombre, pues porque para que la deuda se equilibre, para que la deuda no crezca indefinidamente, el país deudor tiene que acabar alcanzando un superávit. Y el superávit del país deudor implica el déficit del país acreedor. Bien, entonces, claro, esto tiene las siguientes implicaciones. ¿Aceptará el país acreedor que la evolución de la economía le lleve en un momento dado a incurrir en un déficit? ¿Soportará la economía del país acreedor la transformación que supone pasar de tener superávit a tener déficit? Bien, pues esto es la pregunta que plantea la dinámica de este modelo. La naturaleza del equilibrio logrado por la actuación exclusiva de las reacciones cantidad difiere de la que lograrán las reacciones precio. Bueno, la idea es que para alcanzar el equilibrio, cuando solamente hay reacciones cantidad, el superávit que tiene que obtener el país deudor se logra mediante contracciones de su renta. Es la recesión la que explica que el país deudor pueda obtener un superávit para pagar los intereses de la deuda. Entonces, es una situación no muy satisfactoria. Sin embargo, cuando predominan las reacciones precio, pues el superávit necesario para pagar la deuda lo obtiene el país deudor simplemente porque su competitividad precio ha mejorado. Y la competitividad precio ha mejorado porque su tasa de inflación ha sido más baja que la del país acreedor. Entonces, quiere decirse que nos interesa saber en qué medida predominan las reacciones cantidad o las reacciones precio. Para la unión, para, digamos, el funcionamiento satisfactorio de la unión, el que predomina las reacciones cantidad es algo negativo.
Esta idea de reacciones cantidad y reacciones precio, bueno, esto es clásico de macro, es decir, no es nada nuevo. Es decir, que en los modelos keynesianos se supone que predominan las reacciones cantidad, y en los modelos clásicos predominan las reacciones precio. Entonces, cuando predominan las reacciones cantidad, pues se tiende al desequilibrio, al desempleo, etc. Y cuando predominan las reacciones precio, el comportamiento de la economía es bastante satisfactorio. Pues aquí pasaría algo parecido. Bien, entonces, ¿de qué depende el que predomine las reacciones cantidad y las reacciones precio? Pues depende del valor de J. J es la elasticidad que tiene el saldo exterior, los saldos exteriores, respecto de la relación de precios. Es decir, J nos evalúa la importancia o la fuerza de las reacciones precio. Entonces aquí pasamos de J igual a 0, a J igual a 0,1, a J igual a 0,2, y lo que vemos es que si J es 0, pues las rentas tienden a discrepar. La renta de España será inferior a la potencial y la de Alemania será superior. Si J es un poco más elevado, vemos que las rentas se aproximan, bueno, con un cierto periodo de tiempo necesario para lograrlo. Y si J es más alto, pues digamos que la aproximación se produce más rápidamente. Entonces quiere decirse que para que se alcance el equilibrio sin pérdida de producción real y sin pérdida de empleo, el predominio de las reacciones precio, pues nos garantiza, bueno, sí, nos garantiza que el equilibrio se va a producir más fácilmente, con menos coste social. Y finalmente, esta proposición 10 es una proposición que, bueno, hasta muy tarde no se nos ocurrió y podría enunciarse así. Si cuando la economía sigue una trayectoria determinada por unas condiciones iniciales desfavorables, es decir, que los tipos de interés naturales difieren y que las presiones del lado de la oferta también son distintas, y se aproxima hacia una deuda de equilibrio alta, y el funcionamiento va a ser insatisfactorio. Si injertamos en cualquier punto de la trayectoria las condiciones ideales, es decir, si actuamos de tal forma que los tipos de interés naturales se igualen y las presiones del lado de la oferta se igualen también, pues cualquiera que haya sido la trayectoria pasada, la dinámica de la Unión le lleva a la Unión Monetaria ideal. Le lleva a una Unión Monetaria sin problemas. Entonces, quiere decirse que, bueno, en alguna medida, lo que ha pasado en el pasado no determina el equilibrio final. Quiere decirse que la trayectoria de una Unión Monetaria que va hacia una situación desfavorable puede, digamos, reencaminarse hacia una situación, bueno, pues satisfactoria, simplemente introduciendo las condiciones ideales. Si me permitís una metáfora culinaria, si estáis haciendo una entrecot a la plancha y se pasa demasiado, que lo convertís en una tabla seca, digamos que convertirlo después en algo suculento y jugoso, todo esto es imposible, es un proceso irreversible. Pero si se os corta una mahonesa, digamos que vosotros sabéis que la mahonesa es recuperable. Vale, pues digamos que en la Unión Monetaria del modelo es una mahonesa cortada. Bien. Bueno, entonces, pues estas gráficas tan complicadas, pues simplemente significan que a una unión monetaria que iba encaminada hacia pues una situación de desequilibrio, se le injerta o se le introducen condiciones iniciales favorables en el periodo 25. Y entonces, pues, digamos que las trayectorias se modifican, y se modifican de una forma, pues, realmente como difícil de ver. El tipo de interés que había alcanzado el mínimo empieza a crecer, y fijaos que al final, después de haberle introducido estas condiciones, pues la deuda se hace cero. La deuda es esta línea negra, se hace cero, lo metimos en este eje, y el déficit también se hace cero. Entonces, simplemente la unión monetaria que modelizamos siempre está a tiempo de rectificar. Bien. Entonces, con esto pasamos a las conclusiones. Y, bueno, la primera es, ¿cuál sería el concepto de unión monetaria ideal, según el modelo? Pues el concepto de unión monetaria ideal es aquella en la que los dos bloques tienen las mismas tensiones de demanda y tienen también las mismas tensiones de oferta.
¿Por qué? Hombre, porque cuando esto sucede, el tipo de interés del Banco Central logra que los dos países alcancen sus rentas potenciales sin déficits y superávits. El tipo de cambio logra que los dos equilibrios frente al exterior sean también equilibrios de saldo cero, y por tanto tampoco hace falta que aparezcan superávits o déficits. Si no aparecen superávits o déficits, entonces el problema de la deuda no aparece y el funcionamiento pues sería un funcionamiento satisfactorio. Bien, entonces el siguiente punto es ¿y qué factores hacen que una unión monetaria sea preocupante, insatisfactoria, no recomendable? Bueno, pues el primero son estas diferencias, el segundo es que exista asimetría. Si resulta que el país acreedor no va a incrementar su demanda agregada cuando sus activos crezcan, entonces va a aparecer la deuda contractiva y va a aparecer el riesgo de trampa de liquidez. La tercera es que, el tipo de interés de la deuda sea muy alto, porque entonces la deuda de equilibrio va a ser elevada. La cuarta es que predominen las reacciones cantidad sobre las reacciones precio. Entonces, digamos que el equilibrio se alcanza en gran medida, durante mucho tiempo, mediante la recesión del país deudor. Y finalmente, hay otra condición que sería, ¿en qué medida el país acreedor está dispuesto a aceptar que sus superávits iniciales se conviertan en déficits? ¿En qué medida puede aceptar esta mutación que es necesaria para que la deuda deje de crecer, o se va a resistir y va a aplicar políticas neomercantilistas? Si aplica políticas neomercantilistas, pues naturalmente la deuda se acabará haciendo explosiva. Bien, propuesta de política económica. Bueno, pues la propuesta de política económica es, cualquiera que sea la situación, el momento en el que está una unión monetaria, si introducimos las condiciones de la unión monetaria ideal, pues la nueva dinámica llevará a la unión monetaria a un estado estacionario satisfactorio. Bien, y entonces, ¿cuáles serían esas condiciones de política económica que conducen hacia la unión monetaria ideal? Bueno, sencillamente sería que el país acreedor estimule su demanda agregada, eleve su tipo de interés natural, aplique políticas fiscales expansivas y que eleve sus tensiones de oferta, es decir, que haga que sus crecimientos salariales superen al crecimiento de la productividad. Y, de forma simétrica, el país deudor tiene que reducir su demanda agregada y tiene que aplicar contención salarial. Naturalmente, es preciso que los dos países actúen en estas direcciones contrarias. Y podemos preguntarnos qué es más saludable, si que lo haga el país acreedor o que lo haga el país deudor. Entonces parece sensato conjeturar que es más fácil estimular la demanda agregada que reducirla, que es más fácil elevar los salarios monetarios que reducirlos. Entonces, la carga de restaurar un buen funcionamiento de la unión monetaria recae sobre todo sobre el país acreedor. Parece. En el caso, digamos, de la unión monetaria real, en el que Alemania ha provocado en gran medida el problema por sus políticas mercantilistas, pues parece que hay una razón más para que sea ella la que corrija el mal funcionamiento de la Unión que en parte afecta. Digo en parte. Estas conclusiones no son unas conclusiones muy originales, es decir, que seguramente se oyen por ahí. Alemania tiene que elevar sus salarios, tiene que elevar su demanda agregada, y España o los países de la periferia tienen que hacer lo contrario. Pero a mí me asegura que el modelo no es quimérico cuando, a partir de unas ecuaciones dinámicas, llegamos a una conclusión que es de sentido común, o que se sostiene, digamos, sin fundamento matemático. Bien, diferencia con la teoría de las áreas monetarias óptimas. ¿Cómo andamos de tiempo? Se me ha pasado 5 minutos, pero acaba. Tienes tiempo para acabar. Bien, bueno, a mí me parece que la teoría de las áreas monetarias óptimas es una especie de reliquia que ya no obra milagros. Quiero decir que todavía, se sigue utilizando, pero se sigue utilizando probablemente porque para un problema tan importante como el que
bueno, pues a raíz de la Unión Monetaria Europea, no tenemos teorías suficientemente elaboradas válidas. Entonces, se echa mano de lo que se tiene. La primera idea es, hombre, la teoría de las áreas monetarias óptimas, el problema se plantea porque uno de los países que forman el área monetaria experimenta un choque exógeno asimétrico. Y le pasa algo que no le pasa a los demás países. Bien, en el modelo que nosotros hemos hecho, pues eso no es necesario. Es decir, que puede no pasar nada y por la simple diferencia de su constitución inicial, pues la dinámica es problemática o no. Bueno, luego, digamos que a mí me parece discutible los mecanismos que sugiere la teoría de las áreas monetarias óptimas para que el funcionamiento sea satisfactorio. Ellos pues, sostienen que la flexibilidad de precios y salarios, la fluidez de los movimientos migratorios entre países y el presupuesto, y un presupuesto central de la Unión que pueda compensar a los países que tienen dificultades, estos serían mecanismos que paliarían la problemática de una unión monetaria. Pero, bueno, en principio yo creo que ni la emigración es una solución. Si el sur experimenta una situación desfavorable en que nuestros trabajadores emigren al norte, supongo que para muchos no resultará satisfactorio. Tampoco resultará satisfactorio que nuestros parados los financie un presupuesto de la Unión como un todo. Lo que queremos es no tener parados y no tener que emigrar. Pero además, digamos que si hay emigración y si además hay subvención a los parados, entonces es menos probable que los precios y los salarios desciendan. Entonces es como si, bueno, pues uno de los mecanismos correctores perturban el funcionamiento de los otros. Bien, entonces, bueno, la teoría de las áreas monetarias óptimas, para explicar el problema de la Unión Monetaria Europea, se enfrenta a un problema. ¿Cuál ha sido el choque exógeno asimétrico que han experimentado los países de la periferia? Entonces, bueno, yo discutía esto con mi amigo Luis Corchón y él me decía, hombre, el choque exógeno asimétrico es el estallido de las burbujas. Pero, bueno, no todos los países de la periferia han tenido burbujas que estallen. Y, por otra parte, el estallido de las burbujas, su formación y su estallido es endógeno. Depende del aflujo de fondos de norte a sur. Otros autores, por ejemplo, Vivo, que es un autor que escribe en alemán, dice que el choque exógeno fue la política de rentas alemana que redujo la tasa de inflación alemana. Pero en la teoría de las áreas monetarias óptimas, pues resulta que el choque exógeno asimétrico se produce sobre el país perjudicado. Aquí resulta que habría sido un choque experimentado en Alemania que afectó al funcionamiento de los países del sur. Entonces tampoco casa muy bien. Y finalmente Krugman, que sigue defendiendo la teoría de las áreas monetarias óptimas, dice que el choque exógeno asimétrico fue la misma constitución de la Unión Monetaria. Entonces, da la impresión de que, bueno, en vez de ser pues, un tipo de infección contraída exógenamente, es que el euro padece una enfermedad congénita. Entonces, si es así, pues bueno, estamos de acuerdo. Bien, entonces diferencias con la visión oficial de la crisis de la eurozona. Entonces yo tenía por ahí un librito donde una serie de autores, todos ellos conectados con instituciones europeas, pues pretenden, digamos, llegar a una especie de idea general de por qué se ha producido la crisis. Entonces, bueno, no hay una coincidencia entre todos los autores, pero la idea general es la crisis se produjo por un aflujo masivo de fondos de norte a sur, atraídos por la desaparición del riesgo país al instalarse una moneda única. Es decir, el riesgo país es el riesgo de que el país en el que inviertes devalúe su moneda. Pues, naturalmente, si la devaluación queda excluida porque, bueno, pues se ha constituido el euro, entonces, obviamente, es muy atractivo invertir en los países del sur. Bien, esto yo creo que a mí me parece que tiene sus objeciones, pero lo que es cierto es que estos autores no consideran para nada que el tipo de interés único pueda ser inadecuado para países distintos. Y no consideran para nada que las políticas neomercantilistas de Alemania hayan influido. Entonces da la impresión de que ha sido algo, bueno, pues como accidental, ¿no?
¿Y por qué después de ese aflujo masivo de capitales hacia el sur se produjo la crisis? Bueno, pues ellos dicen que se produjo lo que se llama un saddle stock. Es decir, que de pronto los prestamistas dejaron de querer prestar a los países del sur y esto produjo el colapso. Bien, entonces, esto posiblemente es cierto, pero en el modelo que nosotros hemos hecho, pues hay problemas sin que se produzca para nada un saddle stock. Entonces, digamos que crear una unión monetaria pues puede ser problemático, aunque no haya saddle stock, si realmente se dan las circunstancias que a nosotros nos salen del modelo. Nada más, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que ha sido una magnífica exposición, y a continuación vamos a hablar a Miguel, que va a hacer algunos comentarios sobre la exposición y después daremos paso al resto de los miembros. Pues lo primero volver a agradecer a Luis Alberto Alonso la exposición en la que acabamos de estar y bueno, comentar, yo soy estudiante de tercero de doctorado y bueno, trabajo en un tema bastante similar, aunque miro más a la eurozona por el lado productivo, por el lado comercial que por las variables monetarias, por lo que me ha resultado un tema muy interesante. Partiendo quizá por el tema de las áreas monetarias óptimas, pues bueno, quizás es una teoría que es curiosa, porque gente pues de un bagaje intelectual muy variado, como eran Krugman o Friedman, todos estaban de acuerdo en que precisamente la creación del euro era una malísima idea desde el momento uno, aunque fuera por cuestiones no exactamente iguales. Pero bueno, como él mismo comentaba sobre Krugman, a mí me resulta interesante como él se enfoca mucho en cómo se plasma al final todo en unos masivos déficits comerciales y bueno, si no se dan esas condiciones iniciales de área monetaria óptima, quizá lo que sí se puede utilizar es un programa de transferencias fiscales masivo. Entonces, una de las primeras preguntas que a mí me ha causado curiosidad es saber si en este modelo podría integrarse de algún modo el Estado, una política fiscal y simular qué ocurriría en estos casos. Luego también, leyendo el paper, he visto que se supone que hay paridad de poder adquisitivo en el modelo. No sé si se concibe al tener una raíz más keynesiana como un modelo de corto o un modelo de largo. Si es de corto, ese supuesto es un poco muy duro, y saber si no asumimos que hay paridad de poder adquisitivo, que es lo que le ocurre al modelo. Después, bueno, también me ha resultado interesante que desde otras perspectivas teóricas, los autores más en una línea caldoriana que han modelizado lo que se llaman en castellano serían los modelos restringidos por balanza de pago, ¿qué aportarían estos modelos específicamente frente a ellos? Que son unos modelos quizás más sencillos, que sí tienen solución analítica y que además integran la ley de Verdon, los rendimientos crecientes de escala, es decir, más allá del tipo de interés, endogenizan la oferta, por así decirlo, para saber cuál es la dinámica que está alimentando el proceso. Y luego irme a otros tipos de modelos, que son los modelos stock-flujo, que es, si no podemos resolverlo analíticamente, ¿qué aporta este modelo frente a unos modelos que sí son consistentes completamente, como son los modelos stock-flujo? Y luego una última duda, que se ha comentado que al final del proceso, si se introducen las condiciones que nos permitirían tener un área monetaria óptima, que podríamos solucionar o volver a ligar la mayonesa cortada. Pero si pudiera volver a poner la diapositiva, creo que en el periodo 60 el ingreso de España no había alcanzado 100, no había alcanzado ni siquiera a ser el del origen. Entonces, no sé tampoco hasta qué punto introducir las condiciones de área monetaria óptima solucionan algo, si en el periodo, el 80 que está cubierto ahí, España no ha alcanzado el nivel de renta del periodo cero. Y en principio, eso, nada más. Gracias. Bueno, ¿respondo yo esto? Sí, responda. Bien, digamos que el cúmulo de cuestiones que está planteado, me hace imposible más que responder únicamente algunas. Bien, vamos a ver. Lo primero, lo del stock flujo. Es decir, esto es un modelo stock flow consistent. Lo que pasa es que se me olvidó decirlo, ¿por qué? Digamos que el secreto de ser pesado consiste en contarlo todo. Entonces, no lo he contado todo. Pero, vamos a ver, digamos que el modelo es stock flow consistent porque los déficits, que son los flujos, alimentan el stock.
y el stock reacciona contra los flujos, anulándolos. Entonces, digamos que, bueno, pues yo diría que es stock lo que consiste. La paridad del poder adquisitivo. Bueno, vamos a ver, el problema cuando uno modeliza es que tiene que conjugar el realismo con la solubilidad de lo que te sale al modelizar. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos dos funciones que determinan el tipo de cambio. Una, la de la paridad del poder adquisitivo, que es la que yo he contado, y que es la que, bueno, pues aparece en el modelo primero que he enseñado, pero hay otra ecuación en la que el tipo de cambio se determina por las exportaciones netas de los dos países. Entonces, bueno, pues seguramente es más realista esta segunda función de tipo de cambio, pero, desde luego, para resolver analíticamente el submodelo precios, pues ha sido necesario utilizar la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Y bueno, entonces, pues es posible que sí, que a corto plazo la teoría de la paridad del poder adquisitivo no se cumpla, pero, hombre, una unión monetaria yo creo que es algo que hay que analizar en un plazo medio largo, a 10 años vista. Me parece a mí. Es decir, que yo creo que estaría justificado utilizar modelizaciones que implican procesos de reacción lenta. Bueno, de hecho, claro, en las simulaciones nos salen periodos de 20, 40, 60 periodos, que si son años, imaginaos. ¿Qué más teníamos por aquí? Ah, sí, bueno, claro, aquí, de una forma muy aguda, tú dices, hombre, pero si aquí hemos introducido en el periodo 25 las condiciones ideales y luego resulta que la renta al final del gráfico no alcanza el valor potencial ni la de Alemania ni el de España. Pero la cuestión está en que cuando hay presiones del lado de la oferta, no es posible que se alcancen las rentas potenciales. Porque el Banco Central tiene que, frenando la renta potencial, compensar la presión inflacionaria que deriva del lado de la oferta. Entonces, claro, ¿por qué hemos simulado este caso que es más complicado? Porque yo le dije a Vanessa, bueno, vamos a simular el caso más difícil de todos los posibles, a ver si, aun con el caso más difícil, se cumple. Y entonces, bueno, pues eso, las brechas de producción siguen existiendo, pero, claro, sí hay presiones del lado de la oferta, y fijaos que hay presiones del lado de la oferta porque AS menos TS es igual a 0,02 y aquí es menos 0,01, entonces es obvio que las brechas de producción tienen que producirse porque si no nos alcanzaría la inflación del 2%. Es decir, cuando hay presiones salariales que generan inflación, la única forma de controlarlo es contraer la economía y eso implica brechas negativas de producción. Brechas negativas de producción para el país que tiene exceso de presión inflacionaria y brecha positiva para el país que tiene presión inflacionaria negativa. Entonces aquí vemos que Alemania, línea azul, tiene una brecha positiva y España, brecha roja, línea roja, tiene una brecha negativa. ¿Por qué? Pues porque las presiones tienen estos signos. Pero, bueno, el criterio es que al final en la unión como un todo no hay déficit, ni intraunión ni extraunión, y la deuda es hechicera. Esto es lo que sale en el modelo. Si no sale más, pues probablemente no sea tan radical la idea esta de la mayonesa recuperable. Bien. Gracias. Pues damos paso ahora. Hola, en primer lugar, felicitarte por la exposición. Tenía varias dudas con respecto al modelo. La primera duda sería, ¿cómo podrías introducir el progreso técnico en tu modelo? Y esa me parece una cuestión bastante importante en el sentido de que a la hora de llegar, digamos, la brecha que hay entre la producción real y la potencial, alcanzar un equilibrio estático. Si introduces el progreso técnico, entonces el equilibrio tendría que volver a ser dinámico. Es decir, lo que en un momento era potencial, si hay progreso técnico, aumenta la inversión, aumenta esa capacidad instalada, entonces lo que fue en su momento el potencial deja de serlo y aumentas ese nivel potencial de renta. Entonces, ¿cómo se podría introducir en el modelo el progreso técnico? Y la segunda pregunta es con respecto a la inmobiliaria de capitales en tu modelo. Y si se cumple el poder de paridad adquisitivo, entonces según eso no podría haber déficit comercial. Es decir, si no hay flujos de capital y se cumple la hipótesis de
la ley del precio único, ¿cómo es posible que pueda haber un déficit comercial en uno de los países del mundo? Bueno, vamos a ver, lo primero. Realmente yo creo que has dado en el clavo en lo que podría ser una de las debilidades del modelo. Y una de las debilidades del modelo es que en el modelo no aparece la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento pues parece sensato que aparezca en un modelo que ya acabo de decir que tendría que ser de medio y largo plazo. Lo que sugiere es que bueno, la tasa de crecimiento pues, es una tasa de crecimiento que afecta a la renta potencial, introduciendo una tasa de avance técnico. Pero, claro, esto yo creo que no sería muy difícil porque podríamos, en vez de considerar deuda, podríamos considerar deuda fija. Y en vez de considerar el efecto de la deuda sobre la renta, consideraríamos el efecto de la deuda PIB sobre la tasa de crecimiento de la renta. Y luego podríamos utilizar la tasa de crecimiento de la renta para determinar las tasas de inflación. Entonces digamos que pasaríamos a un contexto dinámico. Pero, bueno, aparte de la dificultad de obtener resultados sencillos de esta manera, yo creo que cuando uno modeliza tiene que obtener resultados sencillos, pues probablemente todo estaría bastante condicionado por la tasa de crecimiento del avance técnico que tú introduzcas, que tendría que ser exógeno. Entonces digamos que podríamos suponer que la tasa de crecimiento del progreso técnico en este modelo es cero. Entonces, esa sería, no sé si es una respuesta satisfactoria para ti. Es que realmente sí. Porque ese progreso técnico no existe el estado estacionario, para que se equilibra. Es decir, tenemos cero factores. Vamos a ver, el estado estacionario, claro, es una tecnología que a lo mejor pues, no resiste lo que en otros contextos se entiende por estado estacionario. El estado estacionario es que la deuda deja de crecer. Y si la deuda deja de crecer, bueno, y pues el tipo de interés es constante y todo esto, la renta es constante y el modelo, tal y como está escrito, no se mueve. Realmente, insisto, esto no significa que no sea interesante introducir los conceptos. El aumento de la población también. Si hay aumento de población, también debería de ser estático. Claro, digamos que hay muchas formas de hacer dinámico el modelo, pero, bueno, verás, el que hace una crítica como la tuya, pues debe sugerir cómo introduciendo esos factores se podrían resolver de formulaciones sencillas los planteamientos que hemos hecho. Quiero decir que el mundo es más complicado que cualquier modelo. Y entonces, si tú me dices que hay complicaciones relevantes no introducidas, pues yo te lo reconozco. Pero yo diría, bueno, y ahora vamos a ponernos delante de un encerado y tú me sugieres cómo se podría introducir esto y mantener la solubilidad. A lo mejor sí. Quiero decir que si no te lo planteas, no lo intentas, ¿no? Entonces, probablemente sea deseable intentar. Bueno, yo sí he pensado algo sobre la introducción de tasas de crecimiento, pero no lo suficiente, puesto que no aparece formulado. Y la teoría de la paridad del poder adquisitivo es que, bueno, hay una inflación que es la que determina la variación del tipo de cambio, que es la inflación media. Entonces, si la inflación media no varía, entonces el tipo de cambio no se mueve. Entonces, bueno, el país que tiene una tasa de inflación más alta que la inflación mundial, ese país pierde competitividad y incurre en déficit. Y el país que la tiene menor, pues mejora su competitividad y tiene un superávit. Es decir, que la teoría de la paridad se cumple país por país. Y el tipo de cambio no se mueve porque los movimientos de las paridades van en sentido contrario. No sé si... Sí, pero eso se ajusta en el sentido que hay un movimiento de capitales. Bien, cierto, otra cosa que no he dicho, porque, insisto, en el modelo no hay movilidad de capitales. Y esto es una cosa importante cuando queremos acercar el modelo a lo que pasa con la Unión Monetaria Europea, que es, digamos, el referente real. Entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, que si hay movimientos de capital, entonces, claro, ya el tipo de cambio no equilibra la balanza por cuenta corriente, sino que, bueno, equilibrará las dos balanzas o, digamos, equilibrará el saldo de la balanza de capital. Entonces, esto es muy importante porque ahora la Unión Monetaria Europea tiene un superávit del 3,5% de su PIB respecto al resto del mundo. Entonces, esto significa,
Probablemente ese superávit se ha producido porque ha habido una salida de capitales hacia los países emergentes, hacia Estados Unidos, etc. Y eso hace que el tipo de cambio euro-dólar sea demasiado depreciado. Y esto hace que, si no confiamos en que siempre el resto del mundo va a estar absorbiendo el exceso de producción de nuestra unión monetaria, en algún momento ese 3,5% se convertirá en cero. Y si se convierte en cero, obviamente la contracción de la eurozona pues será una contracción importante. No sé, esto es todo. Vamos a ver más preguntas, por favor. No. Si no hay preguntas, tengo un comentario. Es que, digamos que coincido, me siento bastante familiarizado con la dinámica del modelo, con los resultados, pero una cosa que me ha, bueno, que tampoco me ha sorprendido tanto, pero que es una conclusión, yo creo, teórica, y es que cuanto más rápidos son los ajustes precios en relación a los ajustes cantidad, digamos, más improbable es que surjan, digamos, este tipo de problemas de inestabilidad. Y esto, digamos, que sería un resultado que apoyaría las tesis ortodoxas de que lo que hay que hacer es desregular, eliminar esas rigideces para que los ajustes precios sean más rápidos, ¿no? Así que de alguna forma, indirectamente, tengo la impresión de que los resultados del modelo vienen a apoyar las tesis, digamos, economistas ortodoxos en cuanto a qué es lo que se debe hacer. Todas estas recomendaciones de cambios, reformas estructurales en Finisterre son un intento de hacer que los mercados funcionen de forma más parecida a lo que el modelo neoclásico estándar predice. Entonces, no sé si Sí. con esto, ¿no? Bueno, lamentablemente es así. Pero digamos que el modelo dice la verdad. Y dice la verdad porque, claro, cuando se quiere combatir una situación irracional, pues probablemente hace falta adoptar remedios irracionales. Es decir, el euro es una situación irracional y solamente puede, por los problemas que crea, solamente se puede resolver con otras situaciones irracionales, que es buscar la flexibilidad de precios y salarios, pues mediante la contracción económica. Es decir, que es la regla de los signos, menos por menos da más. Una situación irracional con medidas irracionales, en un contexto, digamos, más saludable, pues naturalmente dan que la solución es acertada. Quiero decir que, vamos a ver, ya sin bromear, ¿no? La idea es, hombre, ¿cómo pueden los países de la periferia recuperar sus superávits o dejar de tener déficits o pagar su deuda? Bueno, tienen que obtener superávits. ¿Y eso cómo se logra? Hombre, pues contrayendo las importaciones, contrayendo la renta. O, bueno, pues digamos que reduciendo rápidamente sus tasas de inflación, con flexibilidad salarial y llegando a una relación de precios que haga que el saldo exterior se equilibre. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, a mí me parece que es mucho mejor que sea mediante la reducción de las tasas de inflación como se alcanza el equilibrio que no mediante contracción. Esto es la idea, no sé si... No sé si hay algún comentario más. Gracias a todos. Un aplauso para todos. Dentro de 15 días tendremos la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias a vosotros por venir. Estábamos... Muy bien. Entonces, que llevarlo para bueno, digamos que la introducción es algo que